Ustedes estaban haciendo un inventario patrimonial y encuentran esta ciudadela que es la que ustedes llaman Santa Ana, la Florida. Y allí Así hay es. bastante material arqueológico. A mí me gustaría preguntarle cómo fue, bueno, no sé si decirle descubrimiento, porque la ciudad estaba ahí. Lo que pasa es que nosotros, los que no vivimos en la Amazonía, no lo sabíamos. Pero cómo fue llegar a esta ciudadela y cómo fue encontrarse con estos restos que después dieron oportunidad a varias investigaciones no solamente en arqueología, sino en antropología, en paleobotánica, en genética, y cómo fue encontrarse, bueno, con esta oportunidad para investigar en la Alta Amazonía. De acuerdo, es una muy buena pregunta, porque buscar restos arqueológicos en la Amazonía, que sea alta o baja, no es cosa fácil, Ujú. simplemente porque están debajo de una espesa capa vegetal, el bosque tropical húmedo que cubre la superficie del suelo, impide prácticamente ver lo que son los restos arqueológicos, inclusive cuando estos pueden ser monumentales, que es el caso que encontramos nosotros. La cultura nos permitió identificar varios vestigios, ¿no? No solo la parte arquitectónica, que es una parte bastante sofisticada, y sobre todo la cultura material, donde encontramos una cerámica muy, muy antigua, una cerámica que tiene 5.000 años, que está entre las más antiguas del continente americano. Ujú. Evidentemente, también identificó restos de gránulos de almidón, de cacao y de maíz en los objetos que estaban acompañando a los entierros. Y esto es interesante porque ahí aparecían unas botellas y dentro de las botellas habían bebidas tanto de cacao como de maíz. Al mismo tiempo habían residuos de esto en estos cuencos de piedra de los cuales hablamos hace un rato, estos cuencos de piedra pulidos y que tienen una iconografía bastante, bastante especial. Aparecían en distintos objetos, ¿no? Y esto es para nosotros fue la evidencia directa del uso social del cacao en la Alta Amazonía hace más de 5.000 años. ¿Ya? Yo pienso que no hay un solo sitio de domesticación de ninguna planta. Por ejemplo, el trigo, la cebada, los cereales en general se dice que vienen del Medio Oriente, pero no Ujú. se pueden decir que nacieron ni en Irak, ni en Irán, ni en ninguna parte, ¿no? Eran utilizadas en distintas partes. Yo pienso que la planta del cacao es originaria de la Amazonía, ¿no? En esto no hay duda alguna. La planta original es de la Amazonía. Estudios comenzando desde fines de los 90 y a inicios de los 20 ya comprobaron, los biólogos ya sabían que habían grandes cantidades de plantas en la Amazonia. Pero le comento una cosa, yo en el 2010, 2011, cuando teníamos las primeras evidencias, yo participé en un congreso Ajá. y estaba dando esta evidencia y un colega mexicano me dijo, Permítame, doctor, le tengo que detener ahí. No voy a permitir que usted nos quite el cacao." Entonces yo le dije, doctor, no le estoy quitando el cacao. Si usted piensa, en realidad le estamos dando el cacao. Pero a México nadie le va a quitar la primogenitura de haber dado el chocolate al mundo, ¿ya? Porque esa es una realidad. Sí. Pero el origen genético está en la Amazonía y eso no se puede negar. Pero yo me pregunto si resulta fácil identificar o asociar estos síntomas con con alguna de estas enfermedades tiroideas. De entrada, justo eso es lo que sigue sucediendo. No es fácil identificar, no hay a lo mejor un canal de difusión efectivo en donde nos digan, híjole, si tú te sientes ya fatigado, si tú ya te sientes con depresión, si tú te sientes que estás subiendo de peso sin razón aparente, pues tenemos que empezarnos a plantear qué es lo que está pasando, por qué está sucediendo esto e ir con el profesional de la salud que sabe hacer el diagnóstico. Ahora yo quisiera llevar la conversación un poco más hacia el tema de la alimentación. Quisiera preguntarle cuál podría ser la alimentación que favorecería o mitigaría un poco las enfermedades tiroideas. ¿Hay algún tipo de dieta que esté relacionado con esto? Vamos a comenzar por determinar qué quiere decir dieta. La palabra dieta quiere decir todo, todo aquello que yo como en un día. Entonces, cuando
nosotros vemos la alimentación del paciente con alguna afección tiroidea, pues entonces nos tenemos que fijar muy bien también en qué tipo de enfermedad tiene. Ojo, si ya está tomando medicación para ello y entonces sus niveles de hormonas o sus concentraciones de hormonas en sangre se encuentran ya corregidos o sigue teniendo alto o baja la producción de estas hormonas. De todo eso depende el tratamiento nutricional. Otra de las cosas que nos va a decir depende es si es hombre, si es mujer, si hace o no hace ejercicio, la edad del paciente y, bueno, pues eso básicamente. Y me llama la atención que usted habla específicamente, bueno, en el caso mexicano de los tacos, que pues existe desde que también, desde que nacemos y empezamos a comer, en nuestras familias nos educan en nuestro paladar y empiezan a decirnos qué es lo bueno para comer en este caso. En cada cultura se define qué es lo bueno para comer. Eh, y entonces este aspecto cultural se vuelve importantísimo para entender también nuestra ingesta, para conocer que ciertas culturas o ciertas prácticas culturales pueden llevarnos a ser más vulnerables de padecer la diabetes. Yo quisiera preguntarles si ustedes como nutriólogos también han tenido en cuenta y si en tu caso has tenido que tener en cuenta todo el tema, el peso cultural del paciente para entender también cuál podría ser el tratamiento en dado caso si se encuentra en alguna fase de la diabetes. Totalmente, esta es una pregunta hermosísima. Ojo, yo no quise decir, por ejemplo, que comer tacos es perverso y malo. Hay algo que quiero especificar. Todos los cereales, maíz, trigo, avena, arroz, amaranto, todos van a tener hidratos de carbono, todos. Y esos hidratos de carbono que yo puedo consumir a través de ellos son maravillosos para la energía. El problema no está en el qué escojo, el problema está en el cuánto como. Y ahí es donde nos tropezamos, porque la verdad es que nos gusta comer a todos. Nos podemos comer unas ricas arepas, nos podemos comer una rica tortilla y es el mismo cereal. Nos podemos comer un camotito al horno aquí en México y allá lo hacemos puré, es el mismo. Entonces todos van a tener exactamente la misma cantidad de hidratos de carbono. Entonces el alimento no es malo. Comerme el taquito no es malo. El punto es cuánto comí y cuánto necesito yo para vivir. Esta es una de las situaciones. Y otra de las situaciones es que también me gustaría decir, las frutas, la leche, van a tener hidratos de carbono. Entonces, cuando yo soy un paciente con diabetes, pues a lo mejor y busco no excederme en ese grupo. Otro de los grupos importantísimos es el del azúcar, como su nombre lo dice, azúcar de mesa, azúcar morena, azúcar refinada, piloncillo o ¿cómo le llaman allá? Panela. Panela, la panela. Entonces, miel, sea de agave, de abeja, todas las mieles van a ser hidratos de carbono o azúcares, que para un paciente con diabetes, pues van a tener como cierto grado de peligrosidad si me los como. Ahí sí, yo te recomendaría, no te los comas. Y entonces, cuando nosotros estos alimentos que acabo de decir, por ejemplo, todos los azúcares, los convierto en productos industrializados, volvemos a un refresco, un jugo que ni siquiera es de fruta, sino dice que es jugo, un chicle, un dulce, una paleta.
lechitas con chocolate, vainilla, fresa. O sea, todas estas cosas van a tener grandes cantidades de azúcares y es ahí en donde las personas se están tropezando. Y ahora que tú hablas de estos tres restaurantes, me gustaría mucho saber qué era lo que realmente te tocaba hacer. O sea, llegabas a la cocina, te dejaban entrar a la cocina, te permitían cocinar o estabas en una observación permanente y anotando en tu cuaderno. Alcanzaste a salir, a hablar con los comensales. Bueno, como que me gustaría saber cómo fue ese día a día de la etnografía. Sí, pues fueron en total 9 restaurantes, en tres, situados en tres lugares y en tres contextos muy diferentes, ¿no? Que tenían como pulsos muy distintos. Y los propios restaurantes, pues también tenían diseños que permitían, nunca estuve en contacto directo con los comensales. Bueno, creo que me debo regresar un poco. Siempre, yo creo que algo que dictaminó mucho la manera en cómo yo pude entrar fue el contacto que me lo permitió. El primero, el primeritito, ahí es un guiño, a mi madre. Mi mamá me acompañó, en California y era un restaurante familiar. Y primero, pues, y eso creo que fue un factor común, si, pues, no me conocían de nada, siempre con una duda, como de, ¿y este qué quiere? ¿Por qué se quiere meter aquí adentro? Y en ese primer restaurante, meses después, la señora que pues era la dueña y que también cocinaba me decía, si tú no hubieras venido con tu mamá, no te hubiéramos dejado entrar aquí, ¿no? Entonces, a mi mamá siempre le voy a agradecer que ella fue la que ahí me vino, me abrió el primer paso. En unos fue así, totalmente azaroso, o sea, decir, bueno, me voy a preguntar a ver si me dejan. En otros, por contactos, también, pues depende del propio sistema de organización. Te digo, en restaurantes muy chiquitos, familiares, era así. En otros donde ya tenían como puestos gerenciales, era buscar por medio del gerente, pero que también eso, pues orientaba también el cómo él me presentaba, o sea, y era mucho más difícil entrar en ese tipo de negocios, sobre todo, pues los propios trabajadores y trabajadoras, pues después me decían ya con el paso de las semanas, pensábamos que eras ahí medio espía, que realmente eras como el que iba a ir a decir lo que hacíamos mal adentro del restaurante. Y generalmente no era un sujeto, una observación sin participación. De hecho, ahí, eso pude hacer una reflexión metodológica sobre también las implicaciones de ser un participante observador, ¿no? O sea, completamente distinto. O sea, en todos tenía mis horarios de trabajo como cualquier otro trabajador de ahí. Sí, era cierto que también, pues, poco a poco fui ir como refinando el colmillo de saber cuándo era cuando me podía acercar más, que eran en los momentos antes de que se abriera la cocina a los comensales, sino en los procesos de producción. Tenía así una libreta con la que hice muy pocas notas, casi todas las grababa con mi voz, o sea, tenía un programa de ello. Eh, en algunos, también muchas veces o en unas partes, fue muy poco sistemática también, sobre todo el registro, ¿no? Por lo mismo que cómo estaba implicado eso. O sea, entonces, en muchos, me acuerdo, por ejemplo, cuando estuve en Chicago, que vivía como 1 hora y media, realmente el viaje en el tren era cuando me ponía a escribir las notas y el diario y algunas notas de voz y poder ir armando así, pues todo el rompecabezas, ¿no? Porque sí, la verdad es que yo sabía que si solamente fuera observador, iba a cambiar totalmente la dinámica y que si en cambio podía participar. Y sí, entré y aprendí a cocinar muchas cosas de platillos mexicanos que no sabía ni tenía idea y con las adaptaciones estadounidenses, que también me parece que fue un gran aprendizaje y un gran hallazgo también en la propia investigación. La otra publicación que se llama Mi Cuna, Mujeres Quichua, Soberanía Alimentaria y Políticas Sociales, habla inicialmente de un tema muy importante que es la desnutrición infantil y que eso es como la evidencia de una mala relación o bueno, de una relación que tiene muchos desafíos, que es entre el territorio
y la alimentación, y que obviamente se va a ver muchísimo más o va a ser afectada esta población infantil. ¿Tú nos puedes contar un poco más de qué se trató esta investigación, cómo se puede hablar de una desnutrición infantil en términos de la población quichua y no en términos de la nutrición como lo entendemos desde la ciencia blanca, ¿no? De los blancos? Chévere, tú mencionas puntos súper interesantes, Liliana, porque así como te cuento, ¿no? De cómo se registró en el libro Somos Semillas de esa diversidad alimentaria, esos intercambios entre pueblos, organizaciones y pisos ecológicos, ese acceso al alimento que en muchas ciudades no hubo, ¿no es cierto? También en esta misma zona hay bastantes cifras, altas cifras de desnutrición. Ujú. Parece que más del 40% de niños menores de 5 años tiene desnutrición y anemia. Eso es una problemática de todo nuestro país, de todo el Ecuador, una problemática gravísima para la salud pública, una emergencia de salud pública. Y uno piensa cómo en un país riquísimo a nivel agricultura familiar campesina, riquísimo a nivel de prácticas y conocimientos tradicionales en la alimentación, puede pasar eso, ¿no? Y entonces viene un gobierno y va a solucionar la desnutrición y viene otro y también va a solucionar y bueno, es como parte de, digamos, las promesas políticas, ¿no? Que no se cumplen. Entonces ahí vamos a un nivel, digamos, a pensar la alimentación en términos políticos. ¿Y por qué en términos políticos? Porque la alimentación depende, digamos, de que haya las garantías para hacer agricultura y para tener acceso a alimentos. Y entonces, por ejemplo, en este territorio que yo te cuento, en Cotacachi, hay una grandísima falta de acceso a tierra y agua. Y eso se da, por un lado, por una problemática histórica, que es el acaparamiento de tierras y agua de las haciendas, de grandes haciendas, y se da también porque el Ecuador se ha apostado por un modelo del agronegocio y del extractivismo. Y entonces ha apostado su economía, en vez de, digamos, apostar su economía al tejido este campesino, que realmente es el que nos sigue alimentando, que es el que genera la cantidad más grande de economía en el país. Se ha apostado por explotación petrolera para otros países, explotación minera, agroindustria, ¿no es cierto? Grandes monocultivos de productos, muchas veces como flores que no se comen, o productos para exportación, commodities, ¿no? Brócoli, frutilla. Y ahorita el gran problema, por ejemplo, es el aceite de palma, la palma Ujú. que se está produciendo, sobre todo en el Chocó andino, que es justamente, ¿no? De Colombia baja todo el Chocó al Ecuador y es una zona biodiversa maravillosa, ¿no es cierto? Y ahí se está produciendo cantidad de aceite de palma. Entonces, apostarse por esas economías de exportación, que a la final lo que dejan en el país es contaminación, pobreza, despojo, hace que, digamos, esta capacidad de la agricultura familiar campesina esté siendo cada vez más amenazada. Entonces, bajo presupuesto para la agricultura familiar campesina, casi cero presupuesto para las mujeres campesinas, muchas facilidades para el agronegocio, ¿no es cierto? El agronegocio acapara, como te digo, bienes comunes, o sea, agua, tierra, contamina el aire, ¿no?